Buenas tardes, Iglesia Cristiana Filadelfia San José y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Continuamos con reflexiones bíblicas, que es lo que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, y en la tarde de hoy vamos a ver una muy interesante que he titulado ¿Cómo cruzar las tempestades? ¿Cómo cruzar las tempestades? Está basada en el Evangelio de Marcos capítulo 4 versos 35 al 41. Y el título de este en la Biblia dice: Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Leemos así: Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Esta es la versión en la Biblia de las Américas. Y hemos hablado de algunos milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo. Estos nos enseñan una gran lección aplicable a nuestras vidas. Nos recuerdan su gran poder. Un epitafio dice: aquí yace el cuerpo del viejo Alberja, enterrado bajo flores y árboles. Pero Alberja no está aquí, solo su vaina. Alberja se descascaró y se fue a estar con Dios. Hay muchos porqués en nuestras vidas. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy atravesando por esta tormenta? ¿Por qué tuve que sufrir esta pérdida? Pero los porqués que debería decir son: ¿por qué he estado afligido o afligida? ¿Por qué he permitido el temor? ¿Por qué no he tenido fe? Y Marcos presenta el Evangelio dinámico, hace un énfasis en la acción. Tanto Mateo como Lucas aportan 4 capítulos de introducción histórica antes de relatar algún milagro de Jesús. Pero Marcos describe 3 milagros y un hecho grupal ya en el primer capítulo. Marcos tiene sus ojos puestos en los acontecimientos, no en discursos o comentarios editoriales. Él muestra, por ejemplo, cómo la multitud aprieta tanto a Jesús que éste se ve obligado a botar una barca para escapar de ella. Y luego Cristo estaba dormido durante la tormenta para probar la fe de sus discípulos e instarlos a orar. La fe de ellos se mostró débil cuando nuestro corazón está lleno de maldad, es como el mar tempestuoso que no tiene reposo. Cuando nuestras pasiones son ingobernables, pensemos que oímos la voz de Cristo diciendo: calla, enmudece. Cuando afuera hay pleitos y adentro temores, hay inquietud de espíritu. Pero Él dice: paz, ten calma. Y hay gran calma de inmediato. ¿Por qué estáis así amedrentados? Aunque hayan causas para temer, de todos modos no debe existir si estamos con Él, si es que estamos con Él. Primero vamos a comprender qué pasó en ese milagro y luego veremos las aplicaciones que tiene este para nosotros. En los versos 35 al 36 dice: ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él.
Este es el primero de 4 milagros que Marcos menciona en esta sección. Y el milagro habla del poder que el Señor tiene sobre la naturaleza, sobre el viento y sobre el mar. El siguiente milagro demuestra su poder sobre los poderes demoníacos. Y luego Marcos nos habla de la sanidad de la mujer que tenía el flujo de sangre. Y este nos habla sobre su poder sobre las enfermedades. 2. Y luego leemos sobre la sanidad de la hija de Jairo. Y este nos habla sobre su poder sobre la muerte. Su poder sobre la muerte. 3. Y así que estos milagros nos demuestran que el Señor tiene poder sobre los elementos de la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre la muerte. Tenemos un Dios poderoso, ¿no es cierto? Y el que vamos a estudiar hoy tuvo lugar a una hora avanzada. Había estado predicando durante todo el día, estaba cansado. Era su idea alejarse de la multitud y simplemente zarparon y comenzaron a navegar hasta la otra orilla. Y la Biblia dice que realizó este milagro en presencia de sus discípulos, de Pedro, de Andrés, de Santiago y de Juan, y los cuales eran pescadores profesionales. Ellos habían vivido en el mar de Galilea desde niños y conocían casi todos los detalles sobre el viento y el mar de este lugar. En el verso 37 nos dice: pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Charles Ehrman, un erudito del Nuevo Testamento, dijo: esto no podría haber sido una tormenta normal. Estos pescadores robustos que estaban conduciendo el barco para su maestro habían vivido en este lago toda su vida y conocían cada cambio de los caprichosos vientos. Sin embargo, estos hombres estaban atónitos, atemorizados y desesperados. Luego vemos en el punto central del pasaje, leemos que el Salvador estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Eso lo dice el verso 38, la parte A. Los discípulos estaban tratando de alejar a Jesús de la multitud y ellos querían que recuperara sus fuerzas. Pero a causa de las muchas horas de enseñar, el maestro estaba cansado en su naturaleza humana. Se quedó dormido profundamente y esta es la única vez en el Nuevo Testamento que nos dice que el Señor se quedó dormido. Es interesante porque lo hizo en medio de una feroz tormenta. Pero al Salvador durmiente le despertaron los discípulos, los marineros asustados, y le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? La barca estaba llenándose de agua y los discípulos estaban llenándose de temor. Y aún con todo el estruendo que había allí en esta barca, Jesús seguía durmiendo. Y los discípulos no lo comprendían, lo interpretaron incluso como una falta de preocupación para la seriedad del problema. Y le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Literalmente estaban regañando al Señor, lo cual no es una buena idea. Estaban reprendiendo al Señor. Pero la Biblia nos dice en el verso 39: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Aquí ocurrieron 2 milagros, porque con su voz reprendió al viento. Y la palabra reprendió es la misma cuando se usa en el Nuevo Testamento, cuando el Señor o sus discípulos reprendieron a algún demonio. Y entonces dijo al mar: calla, enmudece. Estas palabras significan poner un bozal. Deja de soplar para que no anegara la barca. Y entonces hubo 2 milagros, el del viento y el de las olas del mar. Y por lo general cuando se calma el viento, después las olas comienzan a apaciguarse, es decir, que hay un transcurso de tiempo.
mientras se calma el viento y las olas se apaciguan. Pero cuando Jesús habló, el viento cesó y las olas se calmaron de inmediato. Y esto captó la atención de los discípulos. Y el desenlace está en los versos 40 al 41, donde se relata la reprensión del Señor. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Y Jesús no solo reprendió al viento, también lo hizo a sus discípulos, porque en esencia les estaba diciendo: después de todo lo que me han visto hacer, después de todo lo que han escuchado de la palabra de Dios, ¿será posible que ustedes todavía no tengan la suficiente fe como para tener la seguridad de que ustedes están a salvo conmigo? Siempre y cuando estén conmigo. Y a esas alturas ellos habían visto hacer muchos milagros al Señor. Si regresamos, echamos un vistazo a Marcos 1, hallaremos que ellos estuvieron presentes en un desfile de milagros y sin embargo aquí tuvieron temor. En el verso 40 entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y Jesús en esencia no les estaba regañando por tener miedo. Él no estaba descartando el peligro que había. El reproche no es porque no hubiera peligro alguno, sino que sus temores debieron haber sido neutralizados porque sabían que Él estaba con ellos y que Él era capaz de salvarlos. Entonces ellos debieron haber tenido fe porque habían visto a Jesús hacer muchas cosas maravillosas. Y la fe no es algo que se puede acumular. Algunas veces es comenzar de nuevo. La fe no se había almacenado en los huesos espirituales de los discípulos. Y así que cuando llegó esta prueba, tuvieron miedo. En el verso 41 lo vemos. Jesús les reprendió por haber tenido temor. Pero después del milagro dice que temieron aún más. ¿Y no es esto interesante? Dice el versículo 41, y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces ellos tuvieron más miedo por lo que vieron al maestro hacer que por las olas y el viento. Ahora contemplan asombrados al Hijo de Dios. Y esta es la historia, pero no es el final del mensaje, porque esta tiene que ver mucho con usted y conmigo. Ninguno de nosotros estamos exentos de las tormentas. Algunas son económicas debido a las incertidumbres financieras, a la pandemia, etc. Algunas otras son tormentas por la partida de un ser querido y el vacío que dejan los corazones. Otras tormentas en las relaciones personales, en las familiares, que se encuentran, por ejemplo, a punto de divorciarse o de destrucción de hogares. Hay niños, adolescentes y jóvenes abandonados, en crisis, y que están expuestos a las drogas, a la delincuencia y a la maldad en general. Pueden ser laborales, etc. Estas podrían llevar a perder la perspectiva en la vida, y algunas también son espirituales, otras emocionales, por ejemplo la depresión, y otras físicas que tienen que ver con nuestra salud y nuestro bienestar. Tormentas y más tormentas, pero ¿cómo podemos enfrentarlas en nuestras vidas? ¿Qué podemos aprender del episodio donde nuestro Señor Jesús calmó la tormenta? Pues lo veremos en la próxima reflexión. Vamos a ver 5 pasos para poder saber cómo cruzarlas. Quiero terminar con una cita en Jeremías capítulo 5, verso 22. Dice: a mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Oremos al Señor.
Amado Dios y Padre Celestial, gracias por enseñarnos a través de este hermoso pasaje de tu palabra, donde nos hablas que tú calmaste las tempestades. Solo que tú seas navegando nuestro barco y que tú estés con nosotros. Porque si tú estás con nosotros, tú nos aseguras un desembarque seguro. Tú nos aseguras que pasaremos al otro lado, como lo dice tu palabra. Confiamos en tu palabra y obedecemos. Y contigo pasaremos al otro lado y podremos pasar las tormentas de la vida, todas las que estén a nuestro alrededor. En Cristo Jesús, amén y amén. Nos vemos a la próxima. Dios los bendiga.